tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Enigmas de nuestro mundo. Hay un proverbio egipcio que dice: todo le teme al tiempo y el tiempo le teme a las pirámides. Las pirámides son la última de las 7 maravillas del mundo antiguo construidas por el hombre que quedan sobre la tierra. Si es que realmente fueron construidas por seres humanos. Nadie sabe siquiera de dónde proviene la palabra pirámide, ya que no tiene raíz en ningún lenguaje. Los ingenieros ven un enigma en la construcción de las pirámides y matemáticos están asombrados. Y uno de los grandes secretos que hoy vamos a investigar es cómo fueron construidas. Quienes vivieron antiguamente en nuestro planeta poseían tecnología que aún hoy no entendemos. ¿Fueron capaces de realizar hazañas que no hemos podido igualar? Aún con la ayuda de poderosas computadoras y nuestra más avanzada tecnología espacial, nuestros científicos son incapaces de determinar cómo lo hicieron. Ningún rey u otro cuerpo momificado fue encontrado dentro de la Gran Pirámide. Todo lo demás acerca de esta antigua maravilla permanece como un misterio para los investigadores tradicionales, lo que nos lleva a creer que hay involucrada una fuerza superior cuyo propósito era más significativo que enterrar a un faraón. Desde las torres de observación de los astrólogos babilonios hasta los laboratorios astrofísicos de hoy, muchos científicos han concordado que la Gran Pirámide de Keops no pudo haber sido construida con la tecnología de la Edad de Piedra en el año 2900 a.C. Sin embargo, ahí está, con una altura de 42 pisos, cubriendo un área de 10 estadios de fútbol. Una masa de 2.500.000 bloques de piedra complejamente ensamblados. Pesando desde 2,5 a 10 toneladas, es suficiente piedra para construir más de 35 edificios como el Empire State. No sabemos cómo una estructura de tal magnitud no se desplomó con los años. Normalmente se hundirían lentamente en la tierra. En la construcción moderna, los ingenieros encuentran que un índice de asentamiento de 15 centímetros en 100 años es aceptable. El Capitolio de los Estados Unidos se ha asentado 12 centímetros durante los pasados 200 años. En 5.000 años, la Gran Pirámide se ha asentado menos de 11,2 centímetros. Pero la Gran Pirámide está a solo medio centímetro fuera de la alineación correcta. Eso es algo imposible de igualar en el campo de la construcción moderna. Las 115.000 piedras calizas exteriores de 10 toneladas cada una fueron removidas en el siglo XIV para construir la ciudad del Cairo, dejando la pirámide de Giza como se la ve hoy. Estas piedras estaban ajustadas tan perfectamente que era imposible introducir una hoja de afeitar entre dos de ellas. Algunos arqueólogos sostienen que construir la Gran Pirámide llevó 20 años de trabajo. Pero esto implicaría poner una de estas grandes piedras cada 3 minutos y medio durante las 24 horas del día. Algunos creen que eran movidas en trineos o acarreadas con troncos. Las piedras que traían de lejanas canteras eran transportadas a través del río. Había una rampa junto a la pirámide y eran subidas escalón por escalón y puestas en su lugar. También existe una creencia promovida por el cine de que miles de esclavos fueron utilizados para construir las pirámides. Esto no es cierto. Los egipcios de la Cuarta Dinastía no fueron una gran potencia militar, ni siquiera una nación agresiva. Y no había suficientes esclavos disponibles en un radio de 8.000 kilómetros para mantener la fuerza de trabajo necesaria. La teoría de los rodillos y la rampa es dudosa. Según los expertos, hubiera sido más difícil construir la rampa que la pirámide. Hubieran quedado 2.700 toneladas de desechos de construcción. Pero ¿dónde están? Por otra parte, el importar los 25 millones de árboles necesarios requeriría más viajes de los que hicieron los egipcios en toda su historia. Además, es casi imposible rodar un tronco en un camino de piedra. Pero aun si rodaran, el peso de las piedras los convertirían en pulpa en muy poco tiempo. Los egipcios no fueron los arquitectos ni los constructores de la Gran Pirámide. Esta es una muestra del corredor ascendente de la Gran Pirámide. Algunos geólogos la estudiaron y creen que es una piedra artificial. La Gran Pirámide es una de las grandes obras realizadas por el hombre hasta hoy. Sin embargo, no existe ni un dibujo, ni un artefacto, ni un plano
ni inventario que nos hable de su construcción. Los egipcios nos dejaron 3000 años de historia escrita, cubriendo todo lo que sucedió en su cultura, desde los nacimientos hasta cómo araban. Sus cosechas, construcciones, manualidades, sacrificios, oraciones, pero nada acerca de las pirámides de Giza. ¿Por qué? La orientación geográfica de la Gran Pirámide de Giza es quizás su característica más extraña. Sus lados están orientados casi exactamente de norte a sur y de este a oeste. La desviación es de apenas 3 minutos de arco del norte verdadero. ¿Cómo pudo una cultura antigua, casi de la edad de piedra, establecer el norte exacto? La Gran Pirámide es evidencia de un fenomenal conocimiento de la ciencia de la astronomía. Podían medir el día, el año y la precesión de los equinoccios. Sabían que la Tierra era una esfera y sabían cómo calcular la longitud y latitud exactamente. Muchos investigadores piensan que las pirámides trascienden las posibilidades terrestres y que son de una naturaleza paranormal. Hay un vórtice de energía que emana del vértice de la pirámide y que aumenta de tamaño a medida que se eleva hacia los cielos. Un ejemplo de esa energía que emana del vértice fue demostrada por el inventor británico Sir W. Seaman. Cuando bebió de la botella de vino que llevó consigo, sintió una pequeña descarga al tocar esta sus labios. La actividad eléctrica intrigó a Seaman tanto que tomó un periódico húmedo, envolvió con este la botella, convirtiéndola en un simple acumulador eléctrico que la mayoría de los estudiantes de secundaria reconocerían como la botella de Leyden. Sin embargo, no sabemos por qué o cómo la Gran Pirámide parece ser un acumulador de energía. Las escuelas por algún tiempo han enseñado como un hecho establecido que la Gran Pirámide fue la tumba del faraón Keops. Esta teoría está basada en un controversial descubrimiento de su tarjeta real con el nombre de Keops y su sello en la así llamada cámara fúnebre. Pero esta teoría ha sido desafiada por recientes descubrimientos reveladores. No existe ninguna evidencia sólida de que las pirámides fueran realmente las tumbas de los faraones. Aunque el argumento de los arqueólogos es que las cámaras fueron despojadas de su contenido por profanadores. Los constructores de la pirámide dejaron el nombre de Keops grabado sobre grandes bloques en el techo de la cámara de entierro, grabado que nadie vio hasta 1837. Sobre el jeroglífico, descubrí que era falso y había sido hecho en mayo de 1837. Recibí una carta de un señor Allen en Pittsburgh. Su bisabuelo fue quien vio al señor Hill entrar con la tinta roja y el pincel para hacer la inscripción. Cuando su bisabuelo objetó, fue despedido de su trabajo y proscripto en Egipto. Examinándolo de cerca, resultó obvio que era falso, porque el señor Hill escribió mal el nombre real. En lugar de escribir el nombre Keops, escribió Keupu, que en esos tiempos hubiera sido como escribir mal Dios, algo que jamás había ocurrido. Las técnicas de construcción de las pirámides sigue siendo un misterio. ¿Se construyeron realmente con tecnología terrestre? Hay expertos que sostienen que recientes descubrimientos en el planeta Marte podrían darnos la respuesta. Richard Holland, ex asesor de la NASA, es el principal impulsor de la misión Marte. Un grupo de científicos internacionales que afirman que la famosa cara fotografiada en ese planeta tiene alguna relación con las pirámides y la Esfinge en Giza, Egipto. Si los griegos se inspiraron en los egipcios, y los egipcios se inspiraron en los mitológicos habitantes de la Atlántida, ¿quién inspiró a la gente de la Atlántida? Las ideas más interesantes y extrañas con las que me topé en mi investigación fueron las que relacionaban a la Esfinge con el planeta Marte.
Estos descubrimientos fueron presentados en las Naciones Unidas frente a un público de científicos y periodistas. Aquí vemos una parte de esa presentación realizada por Richard Hoagland, escritor, científico y ganador de la medalla Einstein como erudito en ciencias por su excelente labor en la investigación del planeta Marte. En 1976, durante una misión a Marte sin tripulación humana, la misión Vikingo, se tomó esta fotografía en un marco de 35.8.72 en un atardecer de Marte en la zona desértica llamada Sedonia. Nosotros, la raza humana, la NASA, los Estados Unidos, los habitantes de Norteamérica que pagaron esa misión, pudieron observar y notar un enigmático artefacto que estaba fuera de lugar, el famoso rostro de Marte. Muchas cosas sucedieron en los años subsiguientes, pero quise mostrarles la información original para darles una idea de hasta dónde llegamos, ya que la respuesta oficial a esta foto, cuando fue publicada por primera vez en los medios, fue que se trataba de una especie de truco de luces y de sombras. Bien, de allí se desprendió una investigación, algunos libros, algunos videos y una larga discusión. Por eso estamos aquí esta tarde. Aquí vemos una ampliación por computadora de la misma imagen, realizada 15 o 16 años después. Fíjense en el detallado grado de minuciosidad, las marcas de la frente, el cabello del lado derecho, los dientes que se insinúan en la boca, el formato de los ojos. Pero es verdad que únicamente con esta foto la NASA no habría juntado suficiente información en estos 16 años como para saber si este era el truco de erosión más fantástico o si era algo más. Para eso fue necesaria otra información como esta. Esta es una segunda fotografía tomada 35 días después de la primera. Luego se la entregaron a 2 eminentes ingenieros espaciales que trabajaron con las fotos en 1980. Ellos fueron los responsables, no la NASA, de ingresar las 16.000 imágenes del Vikingo en los archivos. Cuando los procesaron, descubrieron que el objeto de esta fotografía en particular era en verdad simétrico de ambos lados. Eso significa que parece tener un lado derecho y un lado izquierdo. Se ven 2 cavidades oculares, la boca está en el centro, la línea del cabello cae a ambos lados. Es proporcionada y simétrica al 90%. Ahora, las expresiones faciales de los monumentos o estatuas que se ven aquí en la Tierra son inevitablemente perfiles que, si uno se mueve 100 metros de un lado a otro, desaparecen. Pero esta toma frontal de un rostro nos da la sensación de estar mirándonos a nosotros mismos en un inmenso espejo cósmico. Y tal vez esa sea una significativa metáfora de lo que se intentó que esto fuera. Si alguna vez, en algún momento, lográbamos subir las escaleras al cielo y llegar a Marte, y desde allí mirábamos hacia abajo, hacia la Tierra. Durante los últimos 9 años, se ha debatido la credibilidad de este objeto, si era real o creado por un truco. Pero ahora nuestro enfoque apunta a otro lado. Estamos analizando el significado del mismo, incluyendo una posible conexión con la Tierra. La pista que nos acerca cada vez más a la solución del acertijo de Sedonia, la región de Marte en donde se tomaron las fotos originalmente, no resultó ser este rostro, sino una pirámide de 2 millas de largo, media milla de ancho y 5 lados, ubicada a unas millas de distancia. Fue Harold Torrey, un miembro del equipo de la Agencia de Defensa, DIN, el que descifró el código. Torrey descubrió al tomar las medidas de la geometría interna de la pirámide de DIN que tiene una estructura increíblemente geométrica. Una constitución matemática fundamental, que en el universo son los indicios que nos indican la presencia de inteligencia. Esta es la Esfinge. Estamos observando una estructura, una obra de arte magnífica que fue creada en una época en la que nadie en el planeta Tierra podría haber construido algo de esta magnitud y escala. No existe ninguna civilización contemporánea a la que se la pueda atribuir. Entonces, ¿quién la hizo? Y antes de contestar los marcianos, siéntense y escúchenme. No quiero ninguna respuesta alocada. La ciencia está ahora abierta.
quiero decir que el rigor científico ha abierto las puertas, para lo que creo que Jack Palance creó una palabra: Atlántida. Es posible que los mitos que nos llegan de la época de Platón, acerca de una civilización anterior y muy desarrollada, capaz de construir algo como esto, no sean solo mitos, sino que tal vez estemos observando un antiquísimo artefacto tangible que sobrevivió de esa época en la que podíamos hacer cosas que ya no somos capaces de hacer. Algo inefable borró una fase primitiva de la historia de la humanidad y dejó un monumento que grabó de alguna forma el eco de ese tiempo. El modelo básico de la esfinge es esa fusión de león con ser humano. Comenzamos a pensar seriamente que había algo más que una conexión pasajera entre esta antigua estructura y las pirámides de Marte. Fíjense, cuanto más se analizan las diferentes aplicaciones de la imagen. Este es el rostro ahora. Se puede ver fácilmente que tiene el rostro de un protohumano simio. Lo que se hace entonces es tomar una mitad y plegarla sobre la otra mitad para conseguir una imagen como en el espejo. Y logramos una de un hombre primitivo. No es Marilyn Monroe ni Paul Newman. ¿Por qué es de un hombre primitivo? Podría tener alguna relación con la edad que pensamos que esto puede tener, casi 500.000 años. Luego lo que hacemos es volver a la original y tomamos la mitad derecha y hacemos lo mismo. La plegamos sobre la otra y esto es lo que encontramos. Estoy muy contento con su respuesta. Eso es exactamente lo que yo siento. Me dieron escalofríos cuando me di cuenta de que lo que veíamos en el monumento de Marte, en este rostro de Marte, era la fusión del humano y el felino. La fusión de esta persona. Entendí que lo que recibimos fueron esfinges, personificaciones de esfinges rocosas, en dos mundos unidos por los principios fundamentales de Sedonia, una y otra vez. El pensamiento de nuestro equipo es que la cara es nuestra cara, o lo que una vez fuimos. Y en ese sentido, algún día podremos descubrir que en realidad nosotros éramos los marcianos. Es por eso que estamos insistiendo para que la NASA vuelva a fotografiar exhaustivamente el complejo de Sidonia en Marte. Lo que me alarma es la posibilidad de que en algunas de esas imágenes de Sidonia encontremos pruebas concluyentes de una conexión entre los monumentos de Marte y los monumentos de la Tierra como están representados por las pirámides de Giza. Si eso es verdad, obviamente toda nuestra historia, esa débil idea de quiénes somos y cómo llegamos a este pequeño planeta habría de cambiar. La gran esfinge egipcia es otro de los grandes monumentos del complejo de Giza que sigue resultando un enigma. Aunque algunos científicos insisten en relacionarla con la cara de Marte, otros investigan aquí en la Tierra distintos enigmas. ¿Quién la construyó y por qué? ¿Responde al rostro del faraón Kefren como muchos sostienen? ¿Cuál es la verdadera antigüedad de la esfinge? Esta es la investigación. Durante casi la mitad de su vida, en el tipo de erosión fluvial.
Reciben agua de lluvia que golpea la roca desde arriba y a pesar de ser más resistentes, están más expuestas al golpeteo de la caída de la lluvia y se hunden más que algunas de las rocas menos resistentes que están en la parte inferior y por lo tanto más protegidas. Aunque el estudio de la vista frontal ya mostraba diferencias significativas, el estudio de la vista lateral fue decisivo. Cuando se conectaron los puntos de referencia laterales con líneas verticales y horizontales, la diferencia angular entre ambos era extrema. La diferencia más marcada fue la que había entre la frente y la línea vertical. En Kefren, ese ángulo medía 14 grados. Entonces, ¿quién es? Entre las creencias alrededor de las pirámides sobresale la mítica maldición de los faraones. Esto tiene su origen en la apertura de la tumba de Tutankamón, allá por noviembre de 1922. Después de 15 años de búsqueda en el Valle de los Reyes, el egiptólogo Howard Carter encontró una tumba subterránea en donde una inscripción decía: la muerte agitará sus alas sobre todo aquel que perturbe la paz del faraón. El Valle de los Reyes, en Luxor, es el último lugar de descanso de los faraones. Allí se encuentran las tumbas, todas subterráneas, que alguna vez estuvieron repletas de tesoros para la vida en el más allá, y que se convirtieron en un punto de atracción para los saqueadores. A lo largo de generaciones, miles de familias vivieron del robo de tumbas. Pero desde comienzos de este siglo, los saqueadores tuvieron serios competidores, los arqueólogos. Durante años excavaron la tierra egipcia y encontraron cientos de tumbas, si todas vacías, profanadas hacía siglos o milenios, una decepción tras otra. Pero en 1922, el inglés Howard Carter, que llevaba años investigando, encontró la tumba del faraón Tutankamón. Finalmente, el 4 de noviembre, la entrada quedó despejada por completo. Para el acto de apertura de la tumba, fueron invitados científicos, políticos, investigadores y autoridades de todo el mundo. En el interior de la cámara apareció el fabuloso sarcófago de oro macizo de Tutankamón, además de tesoros de valor incalculable que habían colocado los sacerdotes más de 3000 años antes, equipando al joven faraón para su vida en el más allá. También encontraron una figura con un texto que decía: soy aquel que ahuyenta a los ladrones de tumbas, el que protege a Tutankamón. Años más tarde, se supo que Howard Carter, al abrir la tumba, encontró una tablilla de arcilla amenazando a aquellos que perturbaran el descanso eterno del faraón. Temiendo que los ayudantes egipcios se asustaran, borraron toda mención de las tablillas y las tiraron. Este incidente hubiera sido olvidado a no ser por las muertes misteriosas de varias personas que participaron de la excavación. Lord Carnarvon, quien financiara la expedición de Carter, enfermó repentinamente. Aunque sospechaban que era una infección, los médicos no estaban seguros del diagnóstico y murió exclamando: escucho tu llamado.
Inexplicablemente, en el momento de su muerte, un corte de luz se produjo en todo el Cairo. Otra víctima fue el arquitecto norteamericano Arthur Mays, quien fue la persona que quitó la última piedra que bloqueaba la entrada a la tumba. Murió en el mismo hotel y con los mismos síntomas que Carnarvon. A la mañana siguiente, Carter le mostró a su amigo George Kuhl la tumba. Kuhl despertó con una fiebre muy alta y a la noche estaba muerto. El radiólogo Archibald Reed fue el primero en quitar las vendas de la momia y radiografiarlas. Reed murió en el barco que lo llevaba de regreso a Inglaterra. También en la casa en que vivía Howard Carter en Egipto sucedió algo extraño. El hijo de un empleado así lo recuerda. Cuando Carter abrió la tumba, una serpiente entró en la casa y devoró a su canario. Durante los 4 años siguientes, el número de víctimas alcanzó la cifra de 22. Eran personas que habían entrado a la tumba o que tuvieron que ver con ella o con algunos de los arqueólogos. De las 22 víctimas, 13 habían estado presentes en el momento de ser abierta la cámara real o penetraron en ella unas horas más tarde. La realidad y la fantasía se mezclaban rápidamente. Los diarios de todo el mundo imprimían noticias sensacionalistas. ¿Es posible plantearse un sistema de seguridad tóxico? De antiguos papiros conocemos que los egipcios tenían amplios conocimientos de plantas medicinales y venenosas. Los sacerdotes, para preservar los cuerpos de los faraones, debieron recurrir a toda clase de venenos animales y vegetales, cuyos poderes conocían a la perfección. Ege, el sumo sacerdote de la época de Tutankamón, conocía todos los secretos farmacológicos y medicinales de su tiempo. Fue él quien equipó la tumba del faraón con tanta majestuosidad. Hay un dato extraño. Años después de la muerte de Tutankamón intentaron saquear su tumba como lo demuestra este boquete. Los ladrones no lograron rematar su obra. Valiosas joyas se arrojaron desprolijamente en una caja y allí quedaron. Los sacerdotes volvieron a cerrarla, pero se desconoce si conocían el mortal mecanismo de seguridad, o más aún, si lo implantaron ellos. Pudo suceder también que en ciertos casos, los monumentos produjeran desórdenes energéticos en los seres humanos. En mayo de 1964, el entonces ministro soviético Nikita Khrushchev visitó Egipto y quiso conocer la Gran Pirámide por dentro. Sin embargo, llegó una orden tajante desde Moscú. Por ningún motivo podía Khrushchev penetrar en la pirámide. ¿Por qué? En la famosa biblioteca de Alejandría, que pudo haber sido así, es posible que estuviera la respuesta. Allí se conservaba toda la sabiduría de aquella época en más de 500.000 de papiros. En el gran incendio del año 47 a.C., todo quedó destruido. En la Edad Media, astrónomos, matemáticos, físicos y médicos comenzaron las investigaciones. Pero hasta ahora no se recuperaron todos los conocimientos. La maldición de Tutankamón parecía abatirse sobre todos aquellos que profanaban su tumba. Arqueólogos, científicos, investigadores, todos morían con los mismos signos: fiebre alta y un repentino estado de coma. Pero, ¿qué causó realmente esas muertes? ¿Pudo haber sido la inhalación de alguna bacteria o virus misterioso? Estas son las teorías. Expertos en enfermedades pulmonares de todo el mundo estudiaron estas muertes. La pregunta sería, ¿había algún hongo venenoso o moho en la tumba de Tutankamón?
En las imágenes de esa época hemos encontrado muchos indicios positivos. Había moho en todos los objetos orgánicos de la tumba, así como en las paredes. Sin duda los excavadores desempeñaron su trabajo en una atmósfera muy polvorienta. Fue la inhalación de este moho lo que provocó todo tipo de afecciones pulmonares. Uno se pregunta si las esporas de hongos pueden tener efecto, incluso después de tantos miles de años. La respuesta solo puede ser afirmativa. Incluso es probable que después de tantos milenios, su potencial alérgico se haya incrementado. Polvo y moho hay en todas las excavaciones. Limpiando las paredes, abriendo las tumbas o incluso tamizando los escombros. En una de las últimas fotos de Lord Carnarvon, que financió la excavación de Tutankamón, se ve cómo mira dentro de la cámara mortuoria a través del muro. En ese momento debió inhalar mucho polvo. 6 semanas más tarde, moría víctima de una pulmonía. Las teorías insisten que se trata del hongo Aspergillus, que surge de la descomposición de tejidos orgánicos y aparecen en cualquier ambiente. Los egipcios a diario inhalan esporas de este virus, pero si se concentran en masas venenosas, por ejemplo en las tumbas, son muy peligrosas. La maldición del faraón. La ciencia lo ha relegado al plano legendario, pero la pregunta permanece. ¿Conocían los antiguos egipcios los efectos de este hongo? ¿Protegían de esta manera las tumbas de sus faraones? ¿Hongos como armas secretas contra intrusos y profanadores? ¿Quién guardaría tanto oro sin un sistema de alarma? El doctor Bin Taha, un eminente médico y biólogo del Cairo, en una conferencia de prensa en 1962, declaró el descubrimiento de un antiguo hongo microscópico que probablemente había sobrevivido en un estado letárgico por miles de años y el cual podría ser controlado con antibióticos modernos. Irónicamente, antes de que pudiera probar su teoría, el doctor Taha murió en un extraño accidente. Más tarde, la autopsia reveló que había muerto del mismo colapso circulatorio que los otros, y que estaba muerto antes que su auto volcara. ¿Podría indicar eso que existe una maldición de los faraones? O como muchos teorizan ahora, que el mortal virus que mató a estas personas no pertenecía a este mundo? Más allá de las posibles maldiciones, las pirámides siguen siendo un gran misterio de todos los tiempos. Desde los griegos clásicos hasta hoy, la gente se ha formulado preguntas que aún no se han podido contestar. ¿Cómo explicar la sorprendente precisión con que fueron construidas? Su alineación casi perfecta con los puntos cardinales. Si se probara una conexión con las pirámides de Sedonia en Marte, ¿quiénes fueron los ingenieros que viajaron por el espacio? Y otro dato fundamental. La palabra Cairo significa en árabe antiguo Marte. ¿Una casualidad? Quizás. Nos vamos, los espero la semana próxima para compartir nuevos enigmas de nuestro mundo.
la historia de los grandes transatlánticos. El Queen Elizabeth II es el más grande de los barcos de pasajeros en circulación. Y los grandes vapores del pasado. Mauritania, el United States, Normandía, el Queen Mary y el ilustre predecesor del Queen Elizabeth II, el Queen Elizabeth. La leyenda del trágico Titanic. El salón comedor del Titanic era una digna pieza de exposición capaz de servir 500 cenas simultáneamente. Y otros náufragos víctimas de la Gran Guerra. El Lusitania continuó sus travesías, pero el 7 de mayo de 1915 fue torpedeado y hundido por un submarino alemán. Toda la historia de los grandes vapores, el lunes 17 de noviembre en Infinito, el mundo del documental. Un grave problema actual. Discotex, Walkman, tímpanos agredidos, sordera. Los músicos no llevan auriculares, algo que los proteja de tal invasión de sonido. Que realmente si no está fuerte, pienso que falta algo. Frente a los parlantes, me sentí como derribado. Un tratamiento vasodilatador en una primera etapa para intentar salvar sus oídos. Una sensación de placer. Golpea en todas partes, es mortal. Me sorprende que en la sociedad actual, para sentirse bien, haya que destruirse. Música que ensordece. Una investigación actual y descarnada del enviado especial. El sábado 15 de noviembre en Infinito, el primer canal documental latinoamericano. Esto es fútbol y estas fueron todas las finales de los campeonatos mundiales, desde Suiza 1954 hasta Estados Unidos 1994. Hasta aquí se han jugado 12. El año que viene va a aparecer la número 13 cuando en Francia... 4 décadas de finales presentadas y analizadas para usted por Adrián Paenza. Vamos a presentar las 12 finales divididas en 3 programas. Serán 3 emisiones especiales de Esto es Fútbol, los 3 primeros martes de noviembre en Infinito, el primer canal documental latinoamericano. Cuando lo contrataron para hacer cine, tenía 20 años y le pagarían $150 por semana. Era 1914. Comenzaba la Primera Guerra Mundial. Y comenzaba la leyenda del gran cómico del siglo XX. Una leyenda que recogemos aquí en Hola Carlitos, investigación y poesía en torno al gran Charles Chaplin. Siempre en domingo, en Infinito, el primer canal documental latinoamericano. La vida de los investigadores científicos en los laboratorios.
el mundo del documental. Abre tu mente.